Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la actualidad de la última hora, el foco puesto de nuevo en Venezuela. Ojo porque están viendo imágenes del asalto a las oficinas del partido de María Corina Machado en Caracas. La formación 20 Venezuela, cuya líder es precisamente Machado, ha denunciado que sus oficinas han sufrido destrozos por parte de personas encapuchadas. En las redes sociales dice que ha habido un atraco a las 3 hora local con armas de fuego en el Bejucal, la sede nacional de 20 Venezuela y la oficina de María Corina Machado. Apuntan a que 6 hombres encapuchados y sin identificación sometieron a los vigilantes, los amenazaron y procedieron a hacer pintadas, romper puertas y llevarse equipos y documentos. Es lo que publica la agrupación en su cuenta en X, adjuntando estas imágenes que ven en sus pantallas. Agrega que denuncian la arremetida e inseguridad a la que son sometidos por razones políticas y alertan al mundo sobre la protección de sus miembros. Como decimos, 6 encapuchados armados han asaltado las oficinas del partido de María Corina Machado en Caracas. En España, la defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Esta querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. Varios días después de que la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo, se querellase contra el juez Begoña Gómez, también ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigar al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público. También miramos a Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este jueves en una conversación telefónica al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acepte un alto el fuego con Hamás, mientras crece la frustración de la Casa Blanca por la continuación de la guerra en Gaza. Biden afirmó que había tenido una conversación muy directa con Netanyahu, al tiempo que declaró que está muy preocupado porque pueda escalar la violencia en Oriente Medio. Dice que tienen la base para un alto el fuego y que Netanyahu debería moverse en ello y deberían moverse en ello ahora. Son las palabras que habría manifestado el presidente de Estados Unidos. También hablamos de Rusia. El embajador ruso en Chisinau, Oleg Vaznesov, ha acusado este viernes al gobierno de Moldavia de desmantelar las relaciones bilaterales con Moscú tras la reciente orden de expulsión de uno de sus diplomáticos del territorio moldavo debido a un supuesto caso de espionaje. Vaznesov ha asegurado que las autoridades moldavas ya tenían decidido declarar persona non grata al trabajador de la embajada incluso antes de que se culminara la investigación por posible espionaje. Añade que Rusia ciertamente tomará medidas de represalia. En Hungría, su gobierno ha considerado este viernes un escándalo que la Comisión Europea sostenga que el bloqueo de Ucrania de petróleo ruso de la empresa Lukoil no supone una amenaza inmediata para el suministro de Hungría y Eslovaquia. El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha expresado su indignación en las redes sociales, sosteniendo que Ucrania puede actuar contra Estados miembros de la Unión Europea, especialmente aquellos que abogan por la paz y no envían armas a Ucrania. La Comisión Europea señalaba este jueves que rutas de suministro alternativas, especialmente a través de Croacia, mitigan cualquier posible interrupción causada por el bloqueo de Ucrania, que, como les contábamos, sancionó a Lukoil. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza el repaso informativo. Empezamos mirando la actualidad nacional. La defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Esta querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. Varios días después de que la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo, se querellase contra el juez Begoña Gómez, también ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigar al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público. También miramos a Venezuela. La formación 20 Venezuela, cuya líder es María Corina Machado, ha denunciado que sus oficinas sufrieron destrozos por parte de personas encapuchadas. Dicen que ha sufrido un atraco a las 3 hora local con armas de fuego en el Bejucal, sede nacional
de 20 Venezuela y oficina de María Corina Machado. 6 hombres encapuchados y sin identificación sometieron a los vigilantes, los amenazaron y procedieron a hacer pintadas, romper puertas y llevarse equipos y documentos. Es lo que publica la agrupación en su cuenta en X. Agregó que denuncian la arremetida e inseguridad a la que son sometidos por razones políticas y alertan al mundo sobre la protección de sus miembros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado este jueves a Estados Unidos a sacar sus narices del país caribeño después de que el gobierno norteamericano dijera que el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las presidenciales del pasado domingo, pese a que el ente electoral declaró la victoria del líder chavista. Dice Maduro que Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda, el que pone, el que elige, el que dice y el que decide. Sus declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV. Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que asegura que Washington concluye, con base en abrumadoras pruebas, que González Urrutia fue el ganador de las elecciones del 28 de julio. En respuesta, Maduro expresó que el proceso en Venezuela legalmente, constitucionalmente, institucionalmente está todavía por completarse y Estados Unidos hoy dice que tiene las actas y las pruebas. Precisamente Maduro ha ordenado este jueves encerrar en 2 cárceles de máxima seguridad a los más de 1.200 detenidos que, según la Fiscalía, han dejado las protestas en contra del resultado electoral del domingo, que lo ratificó como ganador, lo que ha sido cuestionado por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional. Decía Maduro que está preparando 2 cárceles que deben tener listas en 15 días y que ya estaban preparándose en Tocorón y Tocuyito y que todos los manifestantes violentos van para estos penales. Es lo que aseguraba en una reunión con empresarios en la que reiteró que los detenidos forman parte de un golpe de Estado en su contra. También miramos a Estados Unidos. A su secretario de Estado, Antony Blinken, ha destacado que está claro, tanto para Estados Unidos como para el pueblo venezolano, que el candidato opositor obtuvo la mayoría de votos en las disputadas elecciones presidenciales del país. Blinken afirmó que el CNE de Venezuela declaró que Nicolás Maduro ganó las elecciones sin pruebas de respaldo sobre esta afirmación. Mientras tanto, dice, la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas recibidas directamente de los colegios electorales en toda Venezuela. Agregó que estas actas mostraban que González obtuvo la mayoría de los votos por un margen insuperable. Precisamente mirando a Estados Unidos, a Venezuela, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado este jueves que está desde la clandestinidad y temiendo por su vida tras la situación de tensión en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales en las que fue reelegido Nicolás Maduro, mientras que la oposición reclama la victoria de su candidato Edmundo González. Decía Machado que escribe esto desde la clandestinidad, temiendo por su vida, su libertad y la de sus compatriotas bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Es lo que expresaba a través de una columna escrita en inglés y publicada en el diario The Wall Street Journal. Machado ha denunciado fraude en los comicios, aseverando que Maduro no ganó las elecciones y que en cambio perdió de manera aplastante frente a su candidato. Así ha reiterado que González obtuvo el 67% de los votos frente a un 30% de Maduro. También miramos al candidato presidencial del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia. Ha expresado este jueves que sigue firme al lado del pueblo de Venezuela tras 4 días de los comicios en los que asegura haber triunfado frente a sus 9 contrincantes, entre ellos el propio Maduro. Dice que sigue firme al lado del pueblo y que nunca les dejará solos. Va a defender siempre su voluntad. Es lo que apuntaba el ex embajador en un breve y único mensaje publicado este jueves en la red social X. Miramos también a la reacción internacional, la tensión en Latinoamérica. En una declaración conjunta, Brasil, Colombia y México piden la liberación de las actas electorales venezolanas y una solución por vías institucionales. Brasil, Colombia y México divulgaron al inicio de la noche del jueves una nota conjunta en la que piden la liberación de las actas electorales en Venezuela. La nota también pide que el impasse electoral en el país se resuelva por vías institucionales. Dice que están siguiendo muy de cerca el proceso de recuento de votos y que hacen un llamamiento a las autoridades electorales venezolanas para que avancen con celeridad y divulguen públicamente los datos desglosados por colegio electoral. Es lo que señalaban los 3 países en la declaración conjunta. Luis Ignacio Lula da Silva dialogó a distancia en la tarde del jueves con los presidentes de México y de Colombia sobre el tema de la crisis electoral en Venezuela. Precisamente el presidente colombiano Gustavo Petro ha hablado este jueves con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer el grupo de países conformado por Colombia, Brasil y México que busca una solución política en Venezuela y pide a las autoridades publicar los datos desglosados por mesa de votación del domingo. Una vez se expidió el comunicado, dice, hablé con el presidente Boric de Chile para fortalecer este grupo latinoamericano. Agregaba que los gobiernos de Colombia, Brasil y México trabajan en la búsqueda de una solución política en Venezuela. Desde Venezuela hablamos también de Perú. Los diplomáticos peruanos que residían en Venezuela salieron del país y se encuentran en Colombia. Es lo que informaba este jueves el primer ministro de Perú, a reiterar que estos regresarán pronto después de la ruptura de relaciones diplomáticas
entre ambos estados. Dice que los funcionarios peruanos han abandonado ya Venezuela, han tenido que tomar un vuelo a Colombia y se encuentran a salvo, felizmente, y pronto probablemente llegando a Perú. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa inaugurando la sesión solemne por el 220 aniversario del Colegio de Abogados de Lima. También hay reacción por parte de Vox. Ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno denuncie y rechace el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales del pasado domingo y repruebe a José Luis Zapatero por apoyar a un régimen criminal. En el texto de la iniciativa, Vox recuerda que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como ganador a Maduro con el 51,2% de los votos. Dice que la oposición denunció un fraude electoral asegurando que este país tenía un nuevo presidente electo y que este es Edmundo González. La administración Biden está convencida de que Irán atacará a Israel en los próximos días como venganza por el asesinato del jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán a principios de esta semana, y está dispuesta a ayudar a Israel a detenerlo. Altos funcionarios de Estados Unidos dicen que esperan que la acción de represalia iraní sea muy similar al ataque del 13 de abril, pero de mayor alcance, ya que también incluirá la participación de Hezbollah, que no participó en el ataque anterior. En concreto, temen que, dado el contexto, esta vez con el asesinato del líder de Hamás, sino de un general iraní en Damasco, pueda resultarles más difícil movilizar la misma coalición internacional y regional de países que detuvieron el anterior ataque por parte de Irán. Precisamente Irán ha pedido una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica por el asesinato de Ismail Haniyeh el pasado miércoles. Dice que han hecho una solicitud con el fin de evaluar y condenar este acto cobarde y terrorista de Israel y hacer que rinda cuentas por los crímenes. Es lo que manifestaba el ministro de Exteriores Ali Bagheri Kani en un mensaje publicado en la red social X este viernes. Explica que el asesinato de Haniyeh fue condenado enérgicamente en sus conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Omán, Jordania, Rusia y Argelia, así como con el secretario general de la ONU y el jefe de la diplomacia europea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este jueves en una conversación telefónica al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acepte un alto el fuego con Hamás mientras crece la frustración de la Casa Blanca por la continuación de la guerra en Gaza. Biden afirmó que había tenido una conversación muy directa con Netanyahu, al tiempo que declaró que está muy preocupado porque pueda escalar la violencia en Oriente Medio. Dice que tienen la base para un alto el fuego y que Netanyahu debería moverse en ello y debería moverse en ello ahora. Es lo que habría manifestado el presidente estadounidense. Mientras tanto, el medio de comunicación saudí Al-Hadad informa este viernes de que Hezbollah ha comenzado a evacuar sus puestos de mando en el barrio Dahiyeh de Beirut. Fuentes de los medios de comunicación árabes informan que Hezbollah está evacuando a su personal de alto rango de los bastiones del grupo en los suburbios del sur de Beirut en previsión de posibles ataques israelíes. Según los informes, el grupo respaldado por Irán también ha trasladado el equipo militar que almacenaba en los suburbios de Beirut a zonas más alejadas. Pendientes también de la aerolínea de bandera polaca LOT, ha cancelado 8 vuelos a Líbano e Israel tras un análisis de la situación de seguridad. Es lo que informa este viernes la agencia de noticias PAP, citando a un portavoz de la aerolínea. Las aerolíneas están evitando el espacio aéreo iraní y libanés y cancelando vuelos a Israel y Líbano a medida que aumentan las preocupaciones sobre un posible conflicto en la región tras el asesinato de miembros de Hamás y de Hezbollah esta semana. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, ha convocado al embajador adjunto de Turquía para una severa reprimenda tras arriar a media asta la bandera en la embajada turca en Tel Aviv en señal de luto por la muerte del máximo líder político de Hamás. Dice que si los representantes de la embajada quieren llorar a Haniyeh, que se vayan a Turquía a llorar junto con Erdogan, que abraza a la organización terrorista de Hamás y apoya sus actos de asesinato y horror. Es lo que afirmaba el ministro Katz en un comunicado. Mientras tanto, el ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha matado a Mohamed al-Jabri, alto cargo de Yihad Islámica, en un ataque perpetrado contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y que se enmarca en una ofensiva que comenzó hace ya 10 meses y que ha dejado casi 40.000 muertos en el enclave palestino. Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que los militares siguen adelante con sus operaciones en la zona y aseveran que al-Jabri habría participado en la fabricación de armas para reforzar capacidades balísticas de la organización. Indican que el grupo había confiado a al-Jabri la producción de armas en el norte de Gaza y la entrega de salarios a los terroristas de la organización. La autoridad aeroportuaria de Israel ha afirmado que el espacio aéreo nacional sigue siendo seguro, mientras más de una decena de aerolíneas han anunciado cancelaciones de vuelos hacia y desde el país en medio de la preocupación por un ataque de Irán o Hezbollah. Algunas de las aerolíneas extranjeras dicen están suspendiendo o reduciendo sus vuelos a Israel por razones internas. Los viajeros deben tener en cuenta que su regreso a Israel puede atrasarse y deben mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos, es lo que señalan en un comunicado. En la misma línea se pronuncia el jefe de la Autoridad de Aviación Civil, quien subrayó que el espacio aéreo de Israel sigue siendo absolutamente seguro.
futuro, refiriéndose no solo al análisis de las autoridades israelíes, sino también de reguladores globales como la Administración Federal de Aviación o su contraparte europea. También miramos a China. Asegura este viernes que espera que Estados Unidos y Rusia resuelvan los problemas en sus relaciones bilaterales mediante la comunicación y el diálogo, después del mayor intercambio de prisioneros entre Moscú y los aliados occidentales desde la Guerra Fría. El portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, ha declarado hoy en rueda de prensa que su país ha tomado nota del intercambio de reos. Lin aseveró que China espera que Estados Unidos y Rusia, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y potencias influyentes, solucionen sus problemas mediante la comunicación y el diálogo. Dicen que esto favorece la paz y la estabilidad regional e internacional. Pendientes también de Estados Unidos, Donald Trump cargando contra Joe Biden por este intercambio de prisioneros. La reacción por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos ya en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Ya de vuelta en Negocios Televisión, mirando de nuevo a la actualidad, pendientes de Estados Unidos, que puede aumentar el número de sus ojivas nucleares desplegadas, pero ese asunto le corresponde decidirlo al presidente, es lo que afirma el subsecretario de Defensa en funciones para política especial. En concreto, dice que si no hay un cambio, las trayectorias nucleares de China, Corea del Norte y Rusia podrían llegar a un punto en que sea necesario un cambio en el tamaño o la postura de sus fuerzas desplegadas actualmente. Dice que no hay necesidad de aumentar el arsenal todavía, pero puede ser necesario hacer ajustes al número de capacidades desplegadas. Añade que si sus adversarios continúan por sus caminos actuales, podrían repensar la situación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el actual mandatario Joe Biden por las condiciones del intercambio de presos con Rusia, en el que ha sido el mayor canje de este tipo desde la Guerra Fría y que ha incluido al periodista estadounidense
de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, al opositor Vladimir Kara-Murza o al periodista español Pablo González. Decía Trump, se preguntaba que cuándo van a dar a conocer los detalles del intercambio de prisioneros, cuántas personas tienen contra ellos, si les van a pagar también en efectivo o si les está dando dinero Rusia y si van a liberar asesinos o matones. Dice Trump que tiene curiosidad porque nunca hacen buenos tratos en nada, pero especialmente en los intercambios de rehenes. La campaña presidencial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este viernes que recaudó 310 billones de dólares en julio. Mientras tanto, el favorito republicano, el expresidente Donald Trump, recaudó 138,7 millones. La campaña de Harris dijo que tuvo la mejor semana en la historia de recaudación de fondos en la primera semana, después de que Joe Biden se retirara de la carrera por la nominación demócrata el 21 de julio, reuniendo más de 200 millones. Elogió a julio como el mejor mes de base en la historia presidencial y agregó que 2/3 de los fondos recaudados provinieron de donantes primerizos. Mientras tanto, la Comisión Europea ha formado un grupo de trabajo especial para prepararse ante un eventual regreso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca, lo que podría implicar cambios drásticos en la política de Washington hacia Ucrania, es lo que informa Financial Times este viernes. El grupo también está analizando qué impacto podría tener para la Unión Europea la victoria de Kamala Harris y cómo debería prepararse Bruselas para responder a los cambios políticos tras las elecciones de Estados Unidos en noviembre, según 3 interlocutores del periódico. Dice que las elecciones de Estados Unidos están lejos de haber terminado, así que se trata de averiguar cuáles podrían ser las implicaciones, cualquiera que sea el caso. Dice que los funcionarios clave están discutiendo dónde tienen que centrarse más. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha revelado este viernes que el intercambio de prisioneros con los países occidentales se había negociado a través del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin emitió decretos que otorgan indultos a varios ciudadanos extranjeros que habían sido condenados anteriormente en Rusia. Entre los indultados se encuentran el corresponsal de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, el exmarín estadounidense Paul Whelan y Alsu Kurmaseva, periodista ruso-estadounidense que trabajaba para Radio Free Europe. El intercambio de 24 prisioneros entre Moscú, Washington y varios países europeos fue el mayor desde la Guerra Fría. 16 prisioneros extranjeros fueron liberados de Rusia a cambio de 8 detenidos rusos liberados de prisiones en Estados Unidos, Noruega, Alemania, Polonia y Eslovenia. El embajador ruso en Chisinau, Oleg Vaznetsov, ha acusado este viernes al gobierno de Moldavia de desmantelar las relaciones bilaterales con Moscú tras la reciente orden de expulsión de uno de sus diplomáticos del territorio moldavo debido a un supuesto caso de espionaje. Vaznetsov ha asegurado que las autoridades moldavas ya tenían decidido declarar persona non grata al trabajador de la embajada, incluso antes de que se culminara la investigación por posible espionaje. Dice que Rusia ciertamente va a tomar medidas de represalia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha declarado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tuvo nada que ver con el intercambio de prisioneros entre Rusia y varios países occidentales. Dice que las negociaciones se llevaron a cabo con los servicios especiales, ni siquiera participaron los diplomáticos. El servicio de inteligencia turco informó ayer que había colaborado en la mediación del intercambio. Lukashenko afirmó que Bielorrusia también había colaborado en todo lo que había podido y añadió que los esfuerzos para llevar a cabo el intercambio se habían hecho de forma discreta debido a lo mucho que estaba en juego. También hablamos de Ucrania. Un 57% de los ucranianos creen que su país debe empezar a negociar con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Es lo que muestran resultados de una encuesta publicada este viernes que fue realizada en mayo por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev y financiada por la cooperación de Estados Unidos y Suecia. Un 38% se mostró en contra de entablar conversaciones con el enemigo. Se trata del primer sondeo publicado desde el comienzo de la guerra en el que una mayoría de ucranianos está a favor de abrir negociaciones para terminar el conflicto. Al mismo tiempo, un 66% de los encuestados declaró que Ucrania debe recuperar todo su territorio, incluida Crimea y las zonas de Donetsk y Lugansk, en la que Rusia ganó terreno ya hace años. Un 57% de los ucranianos a favor de negociar con Rusia. En Hungría, su gobierno ha considerado este viernes un escándalo que la Comisión Europea sostenga que el bloqueo de Ucrania de petróleo ruso de la empresa Lukoil no supone una amenaza inmediata para el suministro de Hungría y Eslovaquia. El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, expresó su indignación en las redes sociales, sosteniendo que Ucrania puede actuar contra Estados miembros de la Unión Europea, especialmente aquellos que abogan por la paz y no envían armas a Ucrania. La Comisión Europea señaló este jueves que rutas de suministro alternativas, especialmente a través de Croacia, mitigan cualquier posible interrupción causada por el bloqueo de Ucrania, que sancionó a Lukoil.
En Hungría, precisamente, les contamos que la Comisión Europea ha recomendado tanto a Hungría como a Eslovaquia que abandonen el petróleo ruso y busquen fuentes alternativas después de que estos países se quejaran del bloqueo que realiza Kiev a los suministros de Rusia. Es lo que informa este jueves Financial Times, citando una carta del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Dice que se debe buscar activamente la diversificación para alejarse de los combustibles fósiles rusos. El análisis actual de la Comisión Europea indica que Hungría y Eslovaquia cuentan con capacidad suficiente para utilizar gasoductos alternativos como el oleoducto Janaf-Adriático. Además, el funcionario afirmó que en una reunión celebrada la semana pasada entre Estados miembros de la Unión Europea, un número significativo se preguntó por qué Hungría y Eslovaquia aparentemente no habían explorado alternativas hasta el momento. Miramos también al Consejo de la Federación Rusa. Ha aprobado en una reunión la ley que legaliza la minería de criptomonedas en Rusia. El documento fue presentado por un grupo de diputados encabezado por el presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma estatal, Anatoly Aksakov. El documento fue presentado a la Cámara Baja para su consideración en noviembre de 2022 y en abril de 2024 su versión revisada fue presentada a la Duma estatal. El gobierno de Rusia, en coordinación con el Banco de Rusia, establecerá los requisitos para las actividades de minería de criptomonedas de las personas físicas y jurídicas, incluidos los participantes en los pools de minería, así como de las personas físicas que organicen sus actividades. El Ministerio de Desarrollo Digital supervisará el cumplimiento de estos requisitos. También pendientes de Wall Street, los principales mercados bursátiles de Estados Unidos que cotizaban a la baja en la sesión previa al mercado este viernes, con el Dow Jones y el Nasdaq hundiéndose tras la publicación de informes de ganancias clave. Apple, Amazon e Intel publicaron sus informes de resultados tras la sesión del día anterior. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Intel caían en torno al 20%, anunciando unas previsiones débiles y despidos. Y las acciones de Amazon, por su parte, también caían un 7% tras no cumplir las expectativas de Wall Street. El Dow Jones ha perdido en torno al 0,68%, bien ahora, eso sí, subiendo un poquito, un 0,24%, mientras el S&P también ha llegado a caer hasta un 1%, el Nasdaq 1,60% abajo. En cuanto a las divisas, el euro subió 0,20% frente al dólar, vendiéndose a 1,08128. El foco está puesto hoy en Intel. Las acciones de Intel Corporation se hundieron durante las horas previas a la comercialización del viernes a raíz del anuncio de las ganancias del segundo trimestre del gigante tecnológico. La corporación, con sede en California, registró una pérdida neta de 1.600 millones de dólares durante el trimestre informado, en comparación con un beneficio neto de 1.500 millones de dólares el año pasado. Sus ingresos totales disminuyeron un 1% anual hasta situarse en 12.800 millones de dólares. Intel también anunció sus planes de recortar su plantilla en un 15%, o aproximadamente 15.000 puestos, y se esperan despidos para finales de año. El fabricante de ordenadores también señaló que suspenderá su dividendo en acciones a partir del próximo trimestre para priorizar las inversiones en el negocio e impulsar una rentabilidad más sostenida, es lo que apuntaba el director ejecutivo en el memorando. Las acciones de la compañía caían en torno al 20%, cotizando a 23,22 dólares cada una. También miramos a Repsol. Petróleos de Venezuela y Repsol han firmado el acuerdo para la extensión del área geográfica de la empresa mixta Petroquiriquir, entre la Corporación Venezolana del Petróleo y Repsol, en la que la empresa española tiene un 40% de participación. La firma estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Pedusa, Pedro Rafael Tellechea, quien ha señalado que con este acuerdo se consolida el crecimiento de Repsol en Venezuela, no solamente en el área de hidrocarburos, ya que se ha mostrado seguro de que en los próximos días se presentará un nuevo proyecto en el área de gas. Dice que siguen avanzando y que Venezuela está disponible y dispuesta a la apertura de cualquier inversor que quiera venir a su país. De que tienen unos campos listos para seguir creciendo con sus reservas por más de 303.000 millones de barriles en territorio venezolano disponibles para explotar. Por su parte, José Carlos de Vicente Bravo, apoderado de Repsol, ha comentado que están orgullosos y satisfechos de haber alcanzado estos acuerdos. Añade que el día de hoy ha ratificado el compromiso que ambas partes tienen en la continuación de sus negocios en Venezuela, apoyando el crecimiento que se traduzca en abundancia y bondades económicas para este país y para sus ciudadanos. También miramos a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, ha dicho en las últimas horas que IAG básicamente no había abordado plenamente las preocupaciones de la Comisión en materia de competencias. Su oferta para comprar Air Europa es lo que apuntaba, afirmando que no tiene sentido para sus accionistas. Vestager ha recordado que IAG y Air Europa son aerolíneas líderes en España y que la Comisión ha llevado a cabo un análisis en profundidad que ha llegado a la conclusión de que la fusión habría perjudicado a la competencia tanto en las rutas de corta distancia como en las de larga distancia, dentro, hacia
Y desde España dice que les preocupa que la operación pudiera tener efectos adversos para los pasajeros, tanto los clientes de empresa como los consumidores, en términos de aumento de precios o de reducción de la calidad de servicios.